Hola, buenos días. En el marco de este gran congreso internacional sobre la comunicación inclusiva y multilingüe, estoy intentando las ciencias humanas ante el reto que supone la comunicación digital. Concretamente, intentaré hablar del caso de máster de Historia en la Facultad de Letras de Tetuán. Eh, por supuesto, eh, hay una serie de puntos que aclarar. Por ejemplo, eh, la influencia de la globalización. Estamos pasando por un momento de inflexión en el que se puede hablar de la virtualización más que de la digitalización. Entonces, en este sentido, las tecnologías se imponen. Sin embargo, hay una problemática de condicionamiento idiomático y tecnológico. Es decir, se requiere conocer idiomas y no cualquier idioma y además tener unos conocimientos de la tecnología, esto sin contar con la infraestructura o con lo que se llaman los aparatos o las herramientas de trabajo en cualquier ámbito de la educación o la investigación. Como sabemos, la comunicación es esencial para cualquier actividad humana, sea pedagogía o sea investigación. Durante el siglo XX, la transferencia de conocimiento corría a cargo del profesor, que se adaptaba. Era un mediador que se adaptaba al nivel medio de la clase, podía subir de nivel o bajar de nivel según el caso. Digamos que ese perfil medio al que se adapta el profesor en las universidades cambia. Digamos que sube el listón y digamos que la transferencia de conocimiento solía ser más vertical. Sin embargo, había un tipo de actividad, y si lo sigue habiendo, muy interesante, que son las ponencias. Las ponencias son una solución para dinamizar no solo la pedagogía, sino también la investigación. ¿En qué sentido? Pues el provecho que se saca de movilizar al estudiante para indagar en las bibliotecas públicas es un factor de preparación, de formación implícita para el futuro investigador. Claro, estamos hablando a nivel de grado de licenciatura, que lo prepara para poder presentar o realizar trabajos de más rigurosidad y seriedad científica. Con la globalización, cada vez más se va prefiriendo, digamos, durante el siglo XX, el ciber. Es decir, los estudiantes, en vez de ir a las bibliotecas, pues prefieren ir al cibercafé, donde pueden conectarse y buscar los recursos tecnológicos que les permitan sacar la información que buscan. Claro, eh, tampoco los profesores estaban preparados mejor que sus estudiantes y eso se transforma en una dificultad para evaluar y determinar la originalidad del trabajo, la innovación, en caso de haberla, por supuesto. Y esto es muy general. En Marruecos, concretamente, se suma un problema, el problema de la sobrecarga de aulas, sobre todo en las disciplinas humanísticas. Y a eso es a donde vamos. En la universidad pública en Marruecos es gratis, o sea, en realidad toda la educación es gratuita. Hay centros privados, hay enseñanza privada, pero es excepcional. El Estado todavía se hace cargo de de los costos de los estudios desde la obligatoria hasta el doctorado. Entonces, este problema de las sobrecargas eh,
era una alternativa, era la mejor alternativa a las familias sin grandes recursos. La clase media, la clase baja, prefería la enseñanza pública y además era una enseñanza de calidad. Sin embargo, la generalización de la tecnología y su uso en educación superior, digamos que va excluyendo los que no tienen medios para adquirir las tecnologías de información y comunicación. Incluso los que la adquieren no suelen tener una competencia tecnológica adecuada. No han recibido una formación, simplemente han intentado ser autodidactas. Entonces se plantea algunas cuestiones como qué aporta la investigación en ciencias humanas y particularmente a la historia a los estudios hechos anteriormente. ¿Puede superarse el manejo casi exclusivo que tienen del árabe los estudiantes de máster de historia y usar fuentes extranjeras? ¿Están capacitados para superar su incompetencia para comunicarse por la red con investigadores de países no arabófonos, con lo cual se pone en cuestión, en tela de juicio, el enclaustramiento o el hermetismo a que puede conducir la falta de dominio del idioma? ¿En qué medida esto es extensible a la investigación en ciencias humanas entre los investigadores marroquíes? También cabe preguntarse dónde se diagnostican las causas de este fenómeno y dónde hay que intervenir. ¿Cómo afectará este fenómeno a los estudiantes de ciencias humanas e historia concretamente en la inclusión laboral? ¿Cómo les afectará en su formación como investigadores? ¿O cómo está afectando los conocimientos, los acontecimientos mundiales a los cambios en la comunicación y el futuro de investigación en ciencias humanas? Todas estas cuestiones se plantean a raíz de este tema. Entonces, la educación en Marruecos, hay que aclarar algo de historia al respecto. Y es que durante algún tiempo ha sido colonizado y a raíz de esta colonización han aparecido movimientos nacionalistas. La base principal de estos movimientos, no solamente en Marruecos, sino en todos los países colonizados, ha sido la vuelta al pasado, el aferramiento a la tradición. Concretamente en el caso de Marruecos, el aferramiento a la lengua árabe ha tenido un protagonismo especial. Entonces, el árabe ha tenido un protagonismo en todos los niveles de la enseñanza, no solamente a nivel de lengua, sino de literatura, de administración. Efectivamente, ha habido que compaginar digamos, esta naturaleza del nacionalismo con otros idiomas en una etapa, digamos, de transición. Cuando la familia real dio el ejemplo, tenemos al sultán Mohamed V, que no solamente compaginaba entre tradición y modernidad, sino que también sus hijas son un modelo paradigmático. La Isha, por ejemplo, ha dado un discurso en Tánger en 1947 en árabe y luego otro en francés. Es decir, que además del idioma árabe también conocía otros idiomas. Y como sabemos, los líderes son el paradigma, el modelo a imitar. Sin embargo, parece ser que no se ha concebido bien esta idea a nivel popular. Y ha habido, digamos, un aferramiento a la lengua árabe que no ha permitido el aperturismo comunicativo. El cultural sí que ha habido y siempre ha habido.
entre los marroquíes. Siempre ha habido una adaptación, una facilidad de comunicación y comprensión del otro, pero con la falta de dominio de idiomas, pues no se puede ir muy lejos. Entonces, ¿cuál es el estado de la cuestión hoy en día en Marruecos? Bueno, pues hay cambios continuos y hay digamos, una concepción pragmática que permite adaptarse a la situación. Probablemente la más notoria es esta pandemia por la que estamos pasando y esperemos salir pronto. Sin educación falla la concepción, es decir, cómo tratar la información. Fíjense que la educación forma parte de las ciencias humanas o humanísticas. Entonces, no basta con que el niño aprenda a utilizar la tecnología, sino con qué finalidad, cómo, etc. Entonces, de esto, digamos que la responsabilidad no recae solamente en la familia, sino también en la escuela. O sea, que el problema se arrastra desde casa, desde la infancia. La investigación en general, volviendo a lo que nos interesa, está cambiando de conceptualización. Es decir, siempre se ha visto al investigador como aquel que está rodeado de libros o que incluso está en una biblioteca, pero últimamente el acceso a la información y el uso está cambiando. La gente está habituándose a utilizar la tecnología por comodidad. Sin embargo, no hay nada como ir a buscar la fuente por sí mismo, porque, como sabemos, la cámara que enfoca no es totalmente objetiva, sino que es subjetiva dependiendo de la posición que se dé. Entonces, el material que pueda encontrar por Internet no necesariamente puede coincidir con sus aspiraciones o sus intereses. La investigación en las universidades, particularmente, nos hace pensar en que se está preconizando la pedagogía más que la investigación, como si hubiera una especie de conflicto entre pedagogía e investigación, por lo menos en las universidades públicas. Y no debería ser así. No debería ser así porque hay un concepto de investigación-acción que se está descuidando, que consiste en que lo que se investigue se tiene que invertir en la clase y viceversa. Las ideas que puedan salir, pues invertirlas en la investigación en forma de publicaciones. ¿Qué diferencia que cabe puntualizar entre investigar en ciencias humanas y ciencias puras o mixtas? Pues básicamente la función. En ciencias humanas, la función es a enseñar a pensar, a tener una reflexión crítica, a aportar algo para el progreso intelectual de la humanidad. Las ciencias puras o las ciencias mixtas se suelen utilizar con funciones más concretas, más pragmáticas, relacionadas con el mercado laboral, con la economía, etc. La investigación universitaria vinculada al sector privado tiene una concepción diferente. También las políticas y la administración tienen un papel importante. Por ejemplo, mientras que en el mundo se hablaba de la investigación más desarrollo y ahora se ha pasado a hablar de la investigación más desarrollo, más innovación, encontramos con que en ciencias humanas, concretamente en el caso de que estamos hablando, la meta no es tanto el desarrollo y la innovación como la titulación. Tener una titulación de tal manera que muchos investigadores obtienen su doctorado o un máster y detienen su trayectoria como investigador, sobre todo si son incluidos en el mercado laboral. Y no debería ser así. Hay
una política a nivel general en Marruecos que fomenta las titulaciones científicas y solamente vinculadas a estas las lenguas extranjeras. Es decir, que las lenguas tienen un uso instrumental para el comercio, para la industria, para la diplomacia, etcétera. Entonces, el problema queda en la inclusión laboral. O sea, ese es el objetivo que se relaciona las titulaciones y, por tanto, el concepto de investigación cambia. Eh, no es el original. Mm, efectivamente, ha habido reformas educativas marroquíes eh, porque ha habido una etapa en la que digamos, la influencia básica era la tradición y la teología, y ahora se está introduciendo poco a poco el arte, la informática, y cada vez más, se da más importancia a las segundas lenguas. Esto es positivo desde un punto de vista, pero desde otro punto de vista nos encontramos con que los niños no conciben estas cuestiones, no tienen un objetivo claro con lo que van a hacer. Eh, el impacto de las tecnologías de información y comunicación con la globalización o una nueva era hoy, ya estamos en un punto de inflexión, hace que se prefiera ver una película a leer un libro. Eh, por lo tanto, ¿cómo se va, no digamos ya en otro idioma, por tanto, cómo se va a alimentar la investigación con nuevas perspectivas y nuevos datos? Digamos que hay una imponencia de una cultura de la imagen. El teclado, la interfaz, los iconos, los emoticonos, el lenguaje no verbal, eh, todas esas cosas influyen sobre esa concepción de la que hablábamos antes. Las ciencias humanas en los centros universitarios, facultad de letras, pero no solamente en las de letras, sino también en las facultades polidisciplinares como de educación, perdón, de derecho o de economía. Las escuelas normales superiores, escuelas nacionales de arquitectura, etcétera, eh, se ven de una manera instrumental, es decir, solamente subyugados a las ciencias puras propiamente dichas o las ciencias propiamente dichas. Es decir, no aportan una perspectiva, un contexto que pueda ser aprovechado en la investigación. Como sabemos, un nuevo idioma es una nueva visión del mundo. Cuantos más idiomas se conozcan, más se sabrá o más se podrá explotar un documento, una fuente, etc. Hay una anécdota que alguien le pregunta, ¿qué sabe de historia de España? Le responde el otro, mucho, es mi asignatura favorita. Entonces el otro le pregunta, bien, dígame una de las colonias españolas del siglo XX. Y responde, Nenuco. Eh, claro, la respuesta es gracias, ya le llamaremos. Imagínense esta situación en una entrevista. Es muy, muy, muy realista dada la concepción que se tiene de la investigación. Cuando hablamos del uso de la tecnología, se utiliza muchas veces para ahorrar esfuerzo y tiempo, fotografiar una pizarra, etcétera. Pero el problema más grave es el del copieteo. Eh, esto está detrás de muchos problemas como la falta de competencias comunicativas, lingüísticas y lo esencial en estos tiempos, la competencia tecnológica. Las aulas pueden estar preparadas, pero queda el problema de la mentalidad. O sea, pueden estar bien equipadas, puede haber incluso
una buena red de Internet, pero el problema es un analfabetismo sobre el manejo de... Xavi,